vamos a dar inicio a la sesión. De hecho, como les habíamos comentado, en esta sesión nos va a estar acompañando René Arias, que él es co-founder and marketing manager en Efficient Digital Agency, y nos va a contar un poco más acerca de optimizar las principales y resultados de negocio en cuanto a Google Ads. Así que te doy el pase en el espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, perdón, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hola Paz, hola Isa, hola a todos los que se conectan. Muchas gracias por conectarse a este nuevo live y más para ver este tema tan interesante como lo es Google Ads. Y es un poco para desmitificar y dejar de pensar que Google Ads es solo una herramienta más de publicidad, sino que es mucho más que eso. Entonces, seguramente vamos a aprender mucho, vamos a ver mucho sobre esos avances de Google Ads y bueno, nada, yo encantado de poder estar acá para contarles desde mi experiencia. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman tan pronto la puedan ver. Listo, genial, está perfecto. Entonces, nada, a todos los que se conectan, un gusto total poder estar de nuevo acá con la familia Creana para hablar de varios temas muy interesantes, principalmente este tema de Google Ads para cualquier objetivo de negocio. Y creo que es vital entender Google Ads no solo como una herramienta de marketing, no solo como una herramienta para hacer publicidad, sino que vamos a ver que a lo largo de todo el tiempo ha venido cambiando, se ha venido transformando la herramienta y se ha vuelto un poco más completa en realidad muchos aspectos. Nos vamos a dar cuenta que ha crecido en diferentes alcances, en diferentes informes, lo vamos a ver al detalle. ¿Listo? Entonces, arrancar por contarles un poco de quién soy yo, de quién es la persona que les está hablando y que está detrás, digamos que de todo esto también, de esta conversación del día de hoy, que acompaña a Pasia y al equipo de Creana. Y mi nombre es René Arias. Llevo más de 9 años trabajando en el mundo del marketing digital y el e-commerce, trabajando en todo esto, que es asesorar las marcas, liderando estrategia para marcas como Avianca, Motorola, Movistar, Viva Air, Volkswagen, Coca-Cola, entre muchas otras. Digamos que he tenido la oportunidad de acompañar en todo ese proceso de evolución del e-commerce y del marketing digital. Y algo que es muy interesante es no solo marcas desde el lado de agencia, digamos que desde el lado de la agencia cuento con una experiencia bien interesante, pero también desde el lado directo de la marca. Entonces, me gusta hablar de todo este tipo de herramientas desde el negocio, desde el día a día, desde cómo lo podemos, digamos que, volver aún más retador, no desde el mundo de los clics, no desde el mundo de las impresiones, sino el mundo del más allá del clic, que es un poco de lo que les vengo a hablar un poco hoy de Google Ads. Pues he tenido la oportunidad de ser profe Creana ya hace un tiempo y encantado de poder estar acá. Y adicional a eso, pues he tenido la oportunidad de estar con Google dictando diferentes conferencias, como el Google Week, con el Conference Latam de la IAB, con la Cámara de Comercio en Lima, en Bogotá, la Cámara de Comercio de Santander y diferentes escuelas de negocio. Y actualmente, como lo mencionaba Paz, pues soy el cofundador y CEO de Efficient Digital Agency, que es una agencia de marketing digital e e-commerce enfocada en resultados de negocio. Entonces, desde allí vamos a hablar el día de hoy, desde allí vamos a hablar de Google Ads y vamos a aprender, digamos que mucho más de esta herramienta, siempre desde el negocio. Es un poco lo que vamos a arrancar a ver hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 elementos muy importantes. El elemento número 1 es qué es Google Ads en la actualidad. Es decir, seguramente si alguna persona conoce Google Ads, cuando se llamaba Google AdWords y todos los alcances que tenía, va a notar que hay muchos cambios que vuelven la herramienta mucho más especializada, y ya vamos a hablar desde este frente, que es algo muy importante. Lo segundo que vamos a ver es cómo ayuda a nuestras diferentes necesidades de negocio. Y esto es vital porque no solo vamos a ver cómo podemos incrementar, digamos que la visibilidad de la marca, sino que cómo lo podemos conectar con nuestro negocio, con nuestra necesidad real, para todos los emprendedores, líderes de marketing, personas que de pronto están haciendo freelance, personas de agencia, todo siempre planteado desde el negocio, no solo conseguir clics, sino cómo lo conectamos con nuestra necesidad real. Y lo tercero, y quizás de los elementos más importantes, hablar de por qué es más que una herramienta publicitaria, que ya lo he mencionado, yo creo que 3 veces, es más que una sola herramienta publicitaria, tiene unos componentes muy interesantes detrás. Entonces,
Arrancamos principalmente por decir qué es esta herramienta, qué es Google Ads, para qué nos sirve Google Ads y por qué tiene una característica tan clave en todo el ecosistema del marketing digital y en todo el ecosistema del e-commerce. Entonces, arrancar por decir que Google Ads al final es una herramienta publicitaria, ¿sí? Es una herramienta publicitaria que permite generar diferentes tipos de anuncios en todo el ambiente digital, ¿sí? Permite impactar diferentes usuarios, permite conseguir diferentes tipos de objetivos de negocio, pero aquí está quizás ese cambio de esos elementos que comienzan a sumarse, que lo hacen una herramienta en realidad diferente. Y lo primero es, no solo es para hacer publicidad, es para entender la audiencia. Yo a través de Google Ads puedo entender características demográficas, psicográficas, puedo entender el consumidor, puedo entender diferentes elementos que me permiten entender o tener una visión mucho más completa de esa persona que es mi posible comprador. Entonces, número uno, esto, Google Ads igual publicidad, sí, es el core business, digamos que de la herramienta, pero número dos, entendimiento de audiencia. Esto es algo que hace años no teníamos de una forma muy completa y hoy en día sí, para que se hagan una idea, quizás todos los que se están conectando apenas de ese alcance tan grande que tiene Google Ads, es en algunos países, en algunas regiones podemos hacer publicidad incluso por nivel socioeconómico o por capacidad adquisitiva de la persona. Entonces yo podría llegarle a personas que tienen una capacidad adquisitiva alta, que vengan unos ingresos en particular altos. Digamos que esto es algo que hace años no se podía, digamos que era un poco más complejo y más básicas las segmentaciones. Hoy en día tenemos un pool y unas alternativas mucho más grandes. Número dos, es una herramienta para proyectar la inversión. Entonces, gran parte de los emprendedores, líderes de marketing, freelance, desde agencias, siempre hay una gran pregunta y es, bueno, ¿y cuánto tengo que invertir yo? Y es vital entender que desde Google Ads yo puedo entender cuánto debo invertir, cuánto puedo invertir, cuánto debería pagar yo, por ejemplo, y cuáles serían esos posibles resultados que yo tendría con esa inversión publicitaria dentro de Google Ads. Entonces, eso nos muestra que no es una herramienta solo para salir a hacer publicidad, sino es una herramienta que me permite proyectar esa inversión, digamos que necesitaría yo y ese esfuerzo a nivel publicitario que debería hacer desde el punto de vista económico. Y número tres, claro, una herramienta para hacer publicidad, pero publicidad desde un ecosistema mucho más amplio. Seguramente algunos recordarán que cuando era Google AdWords, pues uno hablaba un poco más de, bueno, hago publicidad en buscadores, hago publicidad en YouTube, y digamos que por ahí comenzaba uno como a tener dificultades si quería ser mucho amplio. Entonces, hoy en día podemos abrirnos a otro tipo digamos que de alcances a través de la herramienta. Entonces, esto es vital. Y así que arrancamos por decir y partir de este caso de éxito que en realidad, pues para las personas que no conocen Team with Google, pues pueden entrar, pueden ver casos de éxito, pueden enterarse de diferentes avances que se vienen dando en las diferentes herramientas. Entonces, chévere que entren y conozcan un poco más de Team with Google, pero un estudio que realizó Google en realidad no hace más de un año, analizó cerca de 20 marcas y estas 20 marcas con las que se comenzaron a analizar, se desarrollaron una serie de optimizaciones desde diferentes frentes que son vitales para el e-commerce, que son vitales para, digamos que las estrategias de marketing digital. Y uno de estos frentes es una estrategia bien desarrollada a través de Google Ads y a través de herramientas que complementan Google Ads. Entonces, ¿qué se consiguió con todo esto? Y es un poco para que dimensionemos la importancia de tener una herramienta como Google Ads a la hora de desarrollar estrategias, y es incrementar en promedio entre estas diferentes 20 marcas que se estuvieron, digamos que, analizando durante todo este proceso, fue un incremento de la tasa de conversión del 29%. De pronto, para los que no conocen qué es una tasa de conversión, es la relación de todas las personas que ingresan, por ejemplo, a mi sitio web, qué porcentaje terminó comprando o qué porcentaje terminó cumpliendo una acción que es vital para mí, una compra, un lead, una descarga. Y digamos que lo que veíamos acá es que con todo este análisis y esa estrategia optimizada desde 6 frentes, dentro de uno de esos Google Ads, se consiguió un incremento de la tasa de conversión del 29%. Esto es algo grandísimo para que lo tengamos y para que lo dimensionemos un poco. Y desde ahí quiero partir porque eso nos pone sobre la mesa algo que nos dice, hey, Google Ads entonces ya no es como ese concepto tradicional, ya no es una herramienta donde solo hago publicidad, genero inversión
genero muchos usuarios, le llego a muchas personas, genero muchos clics y digamos que me muevo con objetivos blandos, de pronto no objetivos de negocio, sino que es una herramienta que avanzó, ya no está solo enfocada en la publicidad, sino que está enfocada en planear, en analizar, en entender, en ejecutar y tiene un enfoque mucho más holístico, si lo podemos ver así. Es un enfoque holístico con el negocio que si en este momento hay un emprendedor y dice, hey, yo no quiero meter un montón de dinero si solo voy a conseguir clics, pero no voy a ver ningún retorno, no voy a ver un crecimiento de mi negocio. Si hay algún emprendedor viendo esto, seguramente ahora viendo cómo es Google Ads va a notar que ya no es solo de conseguir clics, ya no es solo de invertir y tener muchas impresiones, sino que ya conecta con mi negocio, que es algo que es vital. Y entonces, ¿por qué es clave para mi negocio? En definitiva, Google Ads. Entonces, ya René y el equipo Creana nos está hablando de la importancia de Google Ads, estamos hablando de que la herramienta evolucionó, estamos hablando de que existe un alcance totalmente diferente a lo que era anteriormente, y entonces, ¿por qué ahora es clave para mi negocio? Y lo primero es entender que es clave para mi negocio porque permite integrar diferentes necesidades que tenga mi marca. Entonces, no solo esa necesidad de tener quizás una alta notoriedad de marca, es decir, soy una marca nueva, soy una startup, y lo que quiero es tener un ruido mediático fuerte, que me conozcan, hacer mucho ruido. Digamos que Google Ads me puede ayudar a hacer este ruido mediático. Ya vamos a ver en qué formatos, en qué momentos, en qué lugares puede ayudarme Google Ads a aparecer, pero digamos que lo primero es me ayuda a tener visibilidad, me ayuda a tener un espectro mucho más grande como marca. Número dos, me ayuda a incrementar las ventas online. Y cuando hablamos de incrementar las ventas online, no es metemos un peso, un sol, un dólar y se va a multiplicar, no necesariamente. Me va a permitir, digamos que, optimizar y me va a permitir enfocar mis esfuerzos en incrementar esa probabilidad de compra. Es decir, podemos pagar o podemos hacer estrategias o campañas publicitarias que estén orientadas a la compra. Digamos que es algo que se puede hacer y existen diferentes formatos que ya vamos a ver más adelante que sirven para la compra y que su enfoque principal es la compra o digamos que la venta online. Entonces, número uno, profundización y notoriedad. Número dos, incrementar las ventas online me ayuda a incrementar, digamos que esos resultados o transacciones, por ejemplo, en mi e-commerce. Número tres, me puede ayudar a capturar un mayor número de leads. ¿Eso qué quiere decir? Anteriormente era un poco más complejo, es decir, a través de Google Ads no se podían hacer tantas estrategias para capturar correos electrónicos, para capturar números de teléfono, era algo mucho más básico, por decirlo de alguna forma, y hoy en día Google Ads nos da esa oportunidad de decir, hey, yo quiero capturar correos electrónicos, quiero capturar números de teléfono, quiero capturar estos clientes prospectos para que más adelante yo los capitalice o yo termine volviéndolos clientes reales o clientes efectivos míos. Entonces, en la actualidad, Google Ads nos permite hacer esto también. Entonces, nos permite hacer campañas de captura de leads. Es vital que lo tengamos presente. Hay diferentes, digamos que diferentes tipos de objetivos y aquí, digamos que quisimos resaltar objetivos como incrementar la rentabilidad y es como Google Ads me puede ayudar a incrementar mi rentabilidad y muchos dirán, pero pues ventas online y rentabilidad es lo mismo y no necesariamente es lo mismo, por eso precisamente lo dejamos desglosado de forma independiente y es que cuando yo quiero incrementar o voy dentro de Google Ads a buscar incrementar mis ventas online o mis transacciones, a mí me interesa el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero vender 1000, hacer 1000 transacciones, 2000 transacciones, bueno, un montón de transacciones y no me interesa que lo que yo esté vendiendo en mi estrategia sea lo más costoso o lo más barato. Entonces, al final del día, yo puedo optimizar por conseguir un montón de transacciones, quizás muy baratas. Entonces, podrían terminar siendo de un valor muy, muy bajo, el producto más barato en todo mi portafolio. Y ahí, en realidad, digamos que es en donde tengo volumen de ventas, incremento las ventas, pero no incremento mi rentabilidad. A través de Google Ads, yo puedo hacer estrategias para que mi campaña optimice en función del retorno de la inversión. ¿Eso qué quiere decir? En función de generar más bien dinero que generar solo ventas o transacciones. Es decir, yo podría generar configuraciones y generar estrategias que me permitan vender no necesariamente el producto más barato. Es decir, voy a vender el producto que es más rentable para mí. No es lo mismo vender 10 audífonos de un precio muy económico
a vender dos celulares o a vender dos accesorios muy costosos. Entonces, dentro de Google Ads podemos jugar con eso y dentro de Google Ads podemos, digamos que plantear estrategias que estén pensadas más bien en el retorno de la inversión y no tanto solo en ventas o no tanto solo en objetivos que, ojo, que no están mal. No quiere decir que si yo hago una estrategia para tener muchas ventas está mal. No, simplemente es para que entendamos que ahora Google Ads conecta con esas diferentes necesidades del negocio. Yo puedo, digamos que, hacer temas de notoriedad, hacer temas de ventas online, hacer temas de captura de leads, hacer temas de incrementar la rentabilidad e incluso si hay marcas que tienen esos retos de yo quiero multiplicar el número de descargas, quiero tener muchas más descargas y no solo descargas, digamos que cuando apenas estaba comenzando, digamos que en todo esto de Google Ads en términos de campañas, por ejemplo, de descargas, solo se podía generar, digamos que estrategias para que la persona descargara la aplicación y ya. Hoy en día podemos desarrollar estrategias para que la persona no solo descargue, sino que también termine instalando la aplicación, porque no nos sirve solo que descargue la aplicación, sino que al final la instale. Número uno, eso es vital. Y número dos, también que la persona termine comprando o termine usando la aplicación. Entonces, hoy en día es totalmente diferente y más aún cuando yo conecto, digamos que herramientas como Google Ads, con otras como Google Analytics, 4, digamos que diferentes herramientas. Cuando yo comienzo a conectarlas, digamos que tengo unas bondades y unas alternativas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, Google Ads ahora me permite no solo enfocarme en descarga de aplicaciones, sino también en que usen la aplicación, en que instalen la aplicación. Me permite entender, adicional a eso también, y optimizar, digamos que en función de que compren un producto específico o productos de un valor determinado dentro de la aplicación. Eso era algo que hace años no era tan sencillo y dentro de Google Ads lo podemos hacer a un solo clic. Y de pronto para las personas que no tienen esa noción de hey, Google Ads me cobra por, digamos que hacer el setup de la herramienta o configurar la herramienta Google Ads, me cobra por una cuenta. No, Google Ads es una herramienta que es totalmente gratuita. Lo que nos va a terminar cobrando Google Ads al final es la inversión publicitaria que nosotros hagamos. Si nosotros invertimos $30, $40, $50, eso al final va a ser lo que la herramienta me va a terminar cobrando. Eso es algo que es muy, muy importante. Eso más lo que sea de impuestos, eso es vital. ¿Listo? Entonces, partiendo de todo eso, y ya entendemos pues por qué para mi negocio es importante Google Ads, entonces nos vamos a ir un poco más adelante y es si puedo atacar diferentes objetivos de negocio. Eso quiere decir que puedo atacar diferentes momentos en el Digital Customer Journey. ¿Qué quiere decir eso? Desde que el usuario apenas me está conociendo, es decir, desde que estoy haciendo branding y estoy en ese upper funnel o en ese momento donde las personas no saben de qué se trata esta marca, qué es esta marca y demás. Entonces yo puedo utilizar Google Ads para ese primer momento donde no me conocen y quiero que me conozcan. Y eso quiere decir que lo puedo utilizar en esa parte superior del funnel. Recordemos que digamos que en realidad ese funnel es como la guía del marketero, como la Biblia y la base del marketero siempre en todas las estrategias de marketing, y desde Google Ads yo puedo atacar esos tres segmentos. El segmento del branding, que está en el upper funnel, que es, digamos que básicamente tener mayor exposición, alcanzar, digamos que mayor cantidad de personas con mi marca, básicamente posicionamiento. ¿Listo? Ya vamos a ver, por ejemplo, con qué formatos podríamos llegar a buscar posicionarnos. Eso es algo que es muy importante. Número dos, en etapas de consideración, por ejemplo, yo podría llegar a desarrollar estrategias dentro de Google Ads. Entonces, Google Ads me permite también incrementar ese universo de clientes potenciales y, digamos que reforzar mis atributos de marca. Entonces, en ese segundo momento, que es como si fuera el centro del funnel, es decir, ya me conocieron, ya saben que René Arias, ya saben que esta marca en particular, mimarca.com, es una marca de zapatos, ya saben que es una marca de zapatos. Ahora caen en la etapa de consideración y en el middle funnel, pues necesito mostrarle por qué mis zapatos son los más top, por qué mis zapatos son los mejores. Y a través de Google Ads también puedo desarrollar estrategias de ese tipo. Entonces, puedo, por ejemplo, digamos que capturar el correo electrónico de un usuario y enviarle un brochure o enviarle un contenido donde vea por qué mis zapatos son, digamos que los mejores. Entonces, piense que tengo esa alternativa también de perseguir otros objetivos que no es la venta todavía, pero, por ejemplo, eso nos permite de alguna forma antojar o mostrarle al usuario o a ese cliente potencial diferentes atributos de mi marca. Entonces, no solo eso, sino que adicional a eso también me permite trabajar en ese lower funnel
que ese lower funnel termina siendo todo lo que es capitalización. Entonces, cuando hablamos de capitalización, básicamente es listo. Ya impacté un usuario, ese usuario llegó a mi sitio web, entendió cuáles son los atributos de mi línea de zapatos, ya saben por qué mi línea de zapatos es una de las más top. Ahora lo que voy a hacer es perseguirlo, y eso digamos que es un concepto que se llama remarketing, de pronto para las personas que recién están comenzando a entrarse en este tema y no lo habían escuchado. Pues remarketing es reimpactar un usuario. Entonces yo hice una campaña de Google Ads aquí en Loper Funnel, le mostré, hey, existo. Luego volví a impactar al usuario y le dije, mire que los zapatos míos tienen estos atributos que son fundamentales. Y número 3, después lo persigo y le digo, mira, precisamente tengo una oferta o tengo un precio especial o tengo un promo code o tengo un combo, tengo un 2x1. Digamos que ahí ya en esta etapa del lower funnel es ese gancho transaccional, es esa zanahoria que al final va a terminar haciendo que la persona me compre. Y Google Ads me permite utilizar diferentes herramientas, diferentes formatos, diferentes estrategias para capitalizar. Entonces, me voy a adelantar un poquito, pero igual lo vamos a ver más adelante. Dentro de Google Ads hay formatos como los de Google Shopping, que si buscamos, por ejemplo, en este momento zapatillas en Google, lo que hace es que aparecen los resultados de búsqueda, no solo un anuncio de texto, sino que aparecen imágenes de diferentes zapatillas. Entonces, eso se llama Google Shopping, y a través de Google Ads yo puedo hacer eso. Entonces, una persona que está buscando zapatillas deportivas y le aparece una imagen que coloqué yo a través de una campaña de Google Shopping, pues es una persona que ya tiene una intención de comprar, ya sabe que quiere unas zapatillas deportivas. Cuando le aparezcamos, si ve la imagen, le da clic, llega al sitio web y ve nuestras zapatillas, digamos que ahí ya tiene una alta probabilidad de comprarnos. Pero pensemos que son formatos pensados mucho más en el performance o pensados mucho más en la compra final. Todo esto lo podemos hacer a través de Google Ads. Digamos que son algunas diferencias que nos trae Google Ads y que nos permite tener en este momento. Entonces, algo que es muy, muy importante es ¿por qué entonces Google Ads? Ya vimos que tiene diferentes tipos de objetivos, podemos atacar desde diferentes frentes. Pues precisamente se vincula en mi negocio, porque cuando yo arranco con mi negocio, cuando estoy en una agencia, cuando estoy asesorando una marca, cuando estoy ayudándole a una marca a través de un freelance y demás, independiente de lo que yo esté haciendo, a través de mis acciones de marketing, siempre voy a tener diferentes necesidades desde el negocio. Yo no solo tengo la necesidad de vender, sino que si yo quiero vender y si soy una marca totalmente nueva, pues voy a necesitar primero, desde mi objetivo de negocio, hacer profundización y notoriedad, es decir, decirle al mundo que existo como marca. Entonces, el paso número 1 es decirle a ese público objetivo que existo como marca, y eso es una necesidad real de mi negocio. Yo no puedo vender si no estoy haciendo una estrategia de branding o de posicionamiento arriba. Es necesario trabajar en todas esas etapas del funnel. ¿Listo? Entonces, número 2, digamos que también hay objetivos de incrementar ese universo de clientes potenciales. Cuando hablamos de incrementar ese universo de clientes potenciales, es también yo como marca quiero salir a robarle market share a los competidores. Yo quiero salir a mostrarle a las personas que siguen Adidas o a las personas que siguen determinada marca cervecera, y mostrarle que mi marca existe y que soy una cervecería nueva y que tengo diferentes características. Y eso es un objetivo real de negocio. Es decir, yo como emprendedor, yo como líder de marketing, yo como persona que tiene unos retos a nivel de crecer mi negocio, digamos que tengo ese objetivo también de conseguir clientes potenciales, de robarle market share a la competencia. Y número 3, todas las marcas, absolutamente todas las marcas, tienen un objetivo de generar un retorno de inversión o tienen un objetivo de ser rentables o de incrementar su rentabilidad. Absolutamente todas, de diferentes formas. Habrán marcas, por ejemplo, pensemos en las marcas de vehículos que no van a vender un vehículo a través de un e-commerce, ¿sí? Pero al final van a solicitar las personas una cotización y van a cerrar la venta por otro lado. Pero digamos que al final necesitan tener una rentabilidad. Lo mismo, cuando yo tengo un blog y mi objetivo es que las personas lleguen al sitio web, seguramente yo no solo quiero que me lean, yo tengo un objetivo de fondo, sea que necesito muchos usuarios para que tenga tantos usuarios en mi blog, de manera que más adelante pueda monetizarlo y poner publicidad dentro de mi blog y así ganar. Digamos que allá hay un objetivo de retorno de inversión. Es decir, mi objetivo de negocio es que lleguen muchas personas y luego yo pueda hacer publicidad y vender mis espacios publicitarios. Esto es un objetivo al final
de retorno de inversión. Todas las marcas, absolutamente todas las marcas, necesitan ser rentables e incrementar su retorno de inversión. Entonces, Google Ads nos ayudan en estos diferentes tipos de objetivos, pero lo primero es entender que cada marca tiene estos tres caminos o estos tres objetivos de negocio. Estos tres objetivos de negocio se pueden traducir al mundo digital y se deben traducir al mundo digital y decir, hey, ¿en dónde está mi enfoque de trabajo? En el upper funnel, es decir, quiero hacer branding; en el middle funnel, quiero mostrar atributos; en el lower funnel, quiero cierre de ventas. Pero todas las marcas tienen objetivos y todos los objetivos se deben y se pueden traducir a digital, y todos asimismo se pueden traducir a diferentes tipos de objetivos dentro de la plataforma de Google Ads. Perdón que ahí se descuadra un poco la palabra campaña, pero en función de todo esto, yo dentro de Google Ads puedo crear diferentes campañas con diferentes objetivos. Entonces, objetivos de incrementar los clics, objetivos de incrementar el impression share. Y ese impression share, que es, de pronto para los que no lo conocen, el impression share es un indicador que nos muestra de todo ese universo potencial de las veces que yo puedo llegar a salir, cuántas veces estoy saliendo, qué porcentaje de la torta me estoy robando, y ese es el impression share. Entonces, cuando yo quiero aparecer mucho y tener un ruido mediático muy fuerte en Lima, en Ciudad de México, en Bogotá, cuando yo quiero tener un ruido muy fuerte en esas regiones o en esos sectores, al final yo tengo un universo potencial y me dicen, hey, usted puede llegar a alcanzar X número de usuarios digitales. Y el impression share me dice, de todos estos usuarios digitales que existen y que es su universo potencial, usted está capturando el 10%, el 20%, el 30%. Entonces, yo puedo fijarme esos objetivos y puedo hacer estrategias para que mis campañas de Google Ads tengan ese enfoque en crecer ese impression share. Entonces, fíjense que puedo tener objetivos de ese tipo, puedo tal cual tener objetivos de descargas. Es decir, dentro de Google Ads hacer una configuración y decir, yo quiero descargas, yo quiero leads, yo quiero conversiones. Todo esto lo podemos hacer. Así que es vital entender a Google Ads como una herramienta que puede trabajar desde estos diferentes objetivos. Y entonces lo primero es, yo puedo hacer campañas de búsqueda. ¿Eso qué quiere decir? Cuando aparecemos en los resultados de búsqueda de Google, que alguien busca una palabra en particular, yo puedo aparecer a través de Google Ads en los motores de búsqueda. Número uno es, eso lo puedo hacer en Google Ads. Dentro de Google Ads yo puedo también hacer campañas de video, es decir, dentro de Google Ads yo puedo hacer campañas dentro de YouTube. Entonces es la herramienta que nos permite hacer campañas en YouTube, y ojo que esto ha venido cambiando mucho y tiene un enfoque muy interesante, y es, yo podría, por ejemplo, aparecer en determinados canales, es decir, enhorabuena, digamos que por el equipo peruano, que sabemos que tiene un chance más de meterse al Mundial. Pues cuando Perú pase al Mundial y cuando esté compitiendo, yo podría poner publicidad en canales deportivos de YouTube y ahí llegarle solo a las personas que están viendo las repeticiones de los partidos de fútbol. Entonces, todo eso lo puedo hacer a través de YouTube, y eso es algo genial. Número 3, a través de Google Ads, yo puedo hacer también publicidad para aparecer, por ejemplo, en aplicaciones. Entonces, yo puedo promocionar de manera que desde mi dispositivo móvil, cuando una persona busca algo en particular, un juego en particular, podría aparecer mi aplicación para que la descarguen, o podría simplemente, por ejemplo, digamos que promoverla dentro de otro tipo de aplicaciones. Cuando estamos buscando en el App Store, cuando estamos buscando, digamos que en las tiendas de aplicaciones, podría promocionar mi aplicación allí. Eso se puede hacer a través de Google Ads. Número 4, podemos hacer campañas de Google Shopping. De nuevo, es, digamos que cuando buscamos algún producto en particular y nos aparece en la parte inferior ese producto con un precio, y cuando le damos clic direccionamos a ese producto y al sitio web que lo está ofertando. Entonces, esto lo puede hacer a través de Google Ads, se llaman campañas de Google Shopping, se pueden configurar y se pueden desarrollar. Número 5, podemos desarrollar campañas de display. ¿Qué quiere decir? Yo quiero poner un banner en determinado sitio web. Entonces yo puedo hacerlo de varias formas. Puedo poner un banner dentro del sitio web de la República, dentro del Tiempo, dentro de diferentes tipos de portales. Yo puedo poner una imagen estática o una imagen animada. Lo puedo hacer a través de Google Ads y puedo hacerlo de dos formas. Número 1, quiero aparecer en ese sitio en particular, y digamos que yo puedo seleccionar ese placement y decir yo quiero aparecer allí, o lo puedo hacer un poco más amplio y decirle, hey, yo quiero aparecer en diferentes portales de personas que son amantes a las mascotas, diferentes portales de pronto con temáticas de charlas de e-commerce.
Todo esto lo puedo hacer a través de Google Ads, puedo hacer publicidad en display o en Google Display Network, se llama esto, o GDN también, digamos que se llama esto. Y también podemos desarrollar diferentes tipos de estrategias que son campañas que direccionan a las personas al punto físico. Entonces, por ahí seguro que tenemos a muchas personas, marcas, emprendedores, freelance, líderes de marketing, que no tienen un e-commerce, pero que tienen puntos físicos. Entonces también podemos desarrollar estrategias con objetivos para llevar a las personas directamente a los puntos físicos. Entonces es algo que también podemos desarrollar a través de Google Ads y es algo que en definitiva lo hace una herramienta supremamente valiosa. Entonces aquí comenzamos a hablar sobre este punto que también es muy, muy importante y es bueno si sabemos que ya podemos hacer todo esto dentro de Google Ads. Sabemos que podemos optimizar por diferentes tipos de objetivos. Entonces, comenzamos a entender qué podemos hacer más en la herramienta, porque al final René y el equipo de Creana nos decía, hey, no es solo para una herramienta para hacer publicidad. Y hasta este momento, pues hemos hablado solo de hacer publicidad en Google Shopping, en YouTube, en GN, en campañas de direccionamiento a punto físico, campañas de descarga de aplicaciones, en motores de búsqueda. Digamos que hemos hablado de esto, pero hay más cosas que se pueden hacer que en definitiva lo hace una herramienta supremamente interesante. Entonces, número uno, podemos analizar la competencia. Esto es algo que vuelve vital la herramienta. Entonces, antes lo que pasaba es que yo podía hacer publicidad y digamos que la publicidad dentro de Google Ads en motores de búsqueda pues se mueve a través de palabras clave o de búsquedas y funciona como una subasta. Entonces, al final yo digo, bueno, yo voy a pagar $1 por la búsqueda de tiquetes aéreos, por ejemplo. Y después hay otro competidor que dice, no, yo voy a pagar $1.5. Entonces, se ve como una subasta. Obviamente no funciona solo así, porque si esto fuese de esta forma, el que más tiene plata y el que más tiene cómo pagar, pues se ganaría la subasta y no necesariamente funciona así. Digamos que como funciona es una parte subasta, yo oferto cuánto voy a pagar y la otra parte es nivel de calidad, es decir, yo como garantizo que mi anuncio sea muy, muy relevante, es decir, si alguien está buscando zapatos rojos, el anuncio debe decir zapatos rojos, mi anuncio que aparece en Google Ads, y en el sitio web la persona debe poder comprar o debe poder ver zapatos rojos. Entonces, en la medida en la que yo soy muy relevante en diferentes aspectos, pues no necesito generar, digamos que ser el que más paga en la subasta para llevarme esa primera posición en los resultados de búsqueda. Entonces, así funciona todo esto por detrás y como funciona todo esto por detrás, podemos entender cuáles son esos competidores que están metidos en las subastas. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es, esto es un ejemplo de una marca real, es un ejemplo en donde al final estamos viendo que mi marca está apareciendo, digamos que un 77% de esas oportunidades que podría llegar a aparecer. Recuerden que hablábamos del impression share. Entonces estamos diciendo, esta marca tiene un impression share del 77%, mi marca. Pero asimismo yo puedo entender cómo está mi competencia. Entonces esta marca, que es una marca sector travel, tiene un impression share, su competidor que es despegar.com, tiene un impression share del 81%, tiquetes baratos del 20%, y acá hay otros iDestinos, JetCost, Turismo City, Safe 70, digamos que podemos ver ese impression share, es decir, podemos entender el porcentaje de la torta que se están llevando los competidores. Entonces, seguramente algunos que son de pronto más enfocados en temas de números dirán, uy, pero no me da el 100%. Es decir, porque la marca que nos muestra René y el equipo Creana pesa el 77%, pero hay una marca que pesa el 81%. Recordemos que al final en los resultados de búsqueda no aparece solo una marca, sino que aparecen varias marcas, digamos que en los resultados de búsqueda al tiempo. Entonces es vital esto. Sabemos que definitivamente ahí podemos entender la competencia y qué podemos hacer a partir de esto, cómo podemos aplicarlo en el negocio y demás. Pues podemos comenzar a jugar y a decir, venga, este es mi competidor principal, yo cómo le robo terreno a Despegar, cómo le robo terreno a ticketbaratos.com, cómo le robo terreno a estas otras marcas. Esto aplica para marcas muy, muy grandes, como también para marcas pequeñas. Entonces, yo en realidad puedo tener este informe, que es un informe que aparece dentro de Google Ads,
simplemente arrancando mis campañas. No necesito ser una marca muy grande y ya puedo analizar cada uno de estos. Entonces, eso es algo que muestra la herramienta que va más allá solo de hacer publicidad. Asimismo, a partir de esto, si yo sé qué torta del mercado me estoy robando, qué porcentaje se está quedando conmigo, también puedo saber qué porcentaje de la torta estoy perdiendo. Entonces, como puedo saber qué porcentaje de la torta estoy perdiendo, entonces en este ejemplo lo que estamos viendo es, yo puedo saber que estoy perdiendo el 26% de la torta y puedo saber que está acá en la parte izquierda, que estoy invirtiendo 18 millones de pesos. Entonces, si estoy generando una inversión de 18 millones de pesos y estoy perdiendo el 26% de mi torta, pues voy a poder saber cuánto necesito incrementar esa inversión. ¿Saben? Entonces, ya es diferente porque me está diciendo, bueno, no se trata solo de estoy perdiendo la torta y ya, sino que Google Ads también me dice, estás perdiendo este porcentaje y como estás perdiendo este porcentaje, podrías llegar a incrementar tu inversión en este porcentaje para cubrirlo al 100%. Ojo que acá lo más importante y lo vital es que de alguna forma pensemos en que no todo es presupuesto, es decir, en mi experiencia desde el e-commerce y el marketing digital he visto varias marcas que colocan un montón de inversión, invierten mucho y no necesariamente les va bien. Y obviamente tenemos que tener un poco como de malicia y pensar que, pues bueno, si nos sugieren incrementar el 30% de la inversión, pues no metamos de una vez el 30% del presupuesto adicional, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar un 10% y vamos a ir viendo si los resultados se van dando, ¿saben? Entonces es un poco el juego que se tiene que comenzar a hacer, pero Google Ads nos va diciendo eso, Google Ads nos va diciendo qué oportunidad tenemos a nivel de generar inversiones mayores. Algo que es muy, muy interesante es también nos permite entender algo que se llaman los ejes de eficiencia y que desde Efficient y desde las diferentes metodologías que se pueden ver en el microdegree y demás del que hablamos, dentro del microdegree también se ve este concepto que son ejes de eficiencia. Y es algo muy interesante porque los ejes de eficiencia que los permite entender Google Ads nos muestra, por ejemplo, podemos entender las horas del día donde tenemos una mayor concentración de clics, las horas del día donde estamos generando mayor cantidad de ventas, de descargas y demás. Y no solo las horas del día, sino que yo podría entender entonces si es en ordenadores, si es en teléfonos móviles, si es en tablets, aunque tablets ya tiene una participación muy pequeña. Pero fíjense que yo puedo comenzar a cruzar muchas variables. Yo puedo llegar a entender horas, género, dispositivo, edad, intereses. Digamos que puedo entender mucho de mi audiencia y puedo entender en dónde se da esa concentración. Y con esto tomar decisiones de negocio. Es decir, yo puedo tomar decisión número 1. Ya sé que los viernes a las 2 de la tarde desde dispositivos móviles mis estrategias funcionan bastante bien, pues puedo potencializar ese día, esa hora y ese dispositivo para tener mejores resultados. O también, y eso me lo dice Google Ads, o también lo puedo hacer al revés. Es decir, yo sé los días en donde me va peor en conversiones, me va peor, no sé, en clics, en dispositivos, no sé, me va mal en desktop o me va mal en desktop los jueves al mediodía. Entonces yo puedo tomar la decisión de lo excluyo totalmente o puedo tomar la decisión de hacer algo para incentivar ese valle o ese momento donde al final no estoy teniendo tan buenos resultados. Entonces, Google Ads me da también eso. Entonces, no es solo ir, implementar una pauta y decir, hey, ya salimos con la pauta. No, se trata también de entender a través de Google Ads cuáles son estos ejes de eficiencia y ejes de concentración, entonces, de mejores resultados de mi negocio. Entonces, muy, muy importante esto. Asimismo, podemos ver otros temas que son muy interesantes y es desde Google Ads. Entonces, para el que va a arrancar, puede generar una planeación desde cero. Y cuando hablamos de una planeación desde cero, es cualquier persona, si en este momento ingresa a Google Ads, abre una cuenta de Google Ads, va a poder comenzar a explorar algunos elementos que son gratuitos de la herramienta, que profundizamos de una forma mucho más fuerte dentro del microdegree, pero nos van a permitir entender, por ejemplo, ¿qué inversión necesito yo? Entonces, por ejemplo, acá esta palabra que dice comprar tenis, que fue la palabra que yo comencé a analizar, me está diciendo que si yo quiero comprar esa palabra dentro de Colombia, esta palabra me puede llegar a costar entre 400 pesos a 1.200 pesos el clic. Entonces, y me está diciendo que en promedio lo buscan solo 30 personas mensualmente. Entonces, yo puedo ya comenzar a tomar acciones y decir, hey, bueno, la que está más abajo, que es comprar tenis online, tiene un mayor alcance,
es decir, tiene 140 búsquedas mensuales, que en realidad es pequeño porque las personas no buscan así. Pero si yo quisiera llevarme todos estos 140 clics y cada clic me está costando 346 pesos colombianos, pues lo que yo tengo que hacer es tomar esos 346 pesos colombianos y mirar si lo multiplico por todos esos clics, pues cuánta plata necesito, cuál es la inversión que yo necesito. Entonces Google Ads me comienza a abrir esa puerta para proyectar al final cuáles son esas inversiones iniciales que yo necesito. Entonces, es algo que dentro de la herramienta se puede hacer, es algo que Google, digamos que pone a nuestra disposición para que podamos generar planeaciones más aterrizadas a la realidad del negocio. Es algo que es vital sin duda alguna para todas, seguramente para todas las personas que están conectados aquí. Y algo que es muy, muy interesante y que seguramente le va a gustar mucho a todas las personas que están conectadas en este momento, aprendiendo mucho más de Google Ads, es anteriormente Google Ads no permitía integrarse con tantas herramientas como lo permite hoy en día. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día yo puedo tener una visión mucho más holística conectando Google Ads con otro tipo de herramientas que son valiosas. Entonces, claramente Google Ads con Google Analytics es indispensable que los tengamos conectados, es vital que los tengamos conectados y digamos que eso también lo conversamos un poco en microdegree y en cursos de marketing también. Entonces digamos que no solo conectar Google Ads con Google Analytics, sino también conectar, por ejemplo, Google Ads con nuestro CRM. Entonces seguramente hay personas acá que trabajan con diferentes CRMs, que trabajan, por ejemplo, con HubSpot, que trabajan con herramientas también de email marketing como MailChimp. Entonces, Google Ads me permite integrarme con diferentes herramientas para tener una visión total del negocio. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que si una persona le dio clic a un anuncio de Google Ads y esta persona le dio clic a un anuncio de Google Ads, llegó a mi sitio web y en mi sitio web completó un formulario de registro y yo lo tengo integrado con mi CRM, pues de inmediato ese correo electrónico, ese nombre, ese número de teléfono queda en el CRM. Y lo mismo, digamos que al revés. Entonces, si una persona, alguna agente o alguna persona de nuestro equipo, nosotros mismos, incluimos los datos en el CRM y digamos que la herramienta está conectada con Google Ads, es mucho más fácil, por ejemplo, compartir bases de datos, compartir información desde el CRM hacia Google Ads y de Google Ads hacia el CRM. Entonces, son alternativas muy interesantes que nos da Google Ads, así que es muy importante entender que más allá de una herramienta, de ser una herramienta de simple publicidad, de ser una herramienta para aparecer en Google, en YouTube, en aplicaciones, en Google Shopping y demás, es una herramienta para maximizar el negocio. Es decir, hay que romper ese paradigma total donde uno cree que Google Ads solo es para aparecer en los motores de búsqueda. No, Google Ads es para maximizar el negocio desde las diferentes necesidades que tengamos, desde las diferentes necesidades, sea creando marca, sea generando, digamos que un mayor posicionamiento de nuestros atributos como marca o diferenciales como marca, o sea capitalizando, es decir, convirtiendo las personas en clientes finales. Entonces, digamos que es importante cerrar con este punto y no sé si hasta este momento, Paz, equipo, de pronto desde el chat hay algún tipo de pregunta o no sé, Paz, si hay algo más que vayamos a continuar hablando en toda la línea de este live. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte creo que más rica para sacarle más jugo a la sesión, que es acerca de las preguntas y respuestas. He visto que algunos ya han dejado algunas consultas, así que aprovechen en este minuto para escribir más, o si alguien quiere prender el micro. Vamos respondiendo algunas, René, ¿te parece? Claro que sí. Buenísimo. A ver, tenemos una pregunta de Daniela que dice, ¿qué porcentaje de conversión es normal en otro tipo de canales digitales respecto a la tasa de Google Ads? Ok, es una pregunta muy importante. Digamos que en toda Latinoamérica, no solo Latinoamérica, sino en América en general, la tasa de conversión no supera el 3%. Es decir, está entre el 1% hasta el máximo el 3%. Entonces es normalmente una tasa de conversión que podemos conseguir. Google Ads normalmente es una herramienta que convierte muy, muy bien, pero ese es un poco como la media, entre el 1% y el 3%. Por debajo del 1 no es bueno y por encima del 3% es algo que es totalmente inusual. Buenísimo, buenísimo.
No, De ahí tenemos una consulta más de Teresa, ¿cuál sería el objetivo o estrategia para captar clientes cuando una empresa es nueva o recién sale al mercado? ok, yo creo que lo primero es, como lo veíamos, trabajar sobre cada etapa del funnel, pero lo fundamental, yo creo, es trabajar con objetivos de tráfico al sitio web. Entonces, hay objetivos que son de tráfico al sitio web dentro de Google Ads que nos van a garantizar que las personas le den clic a nuestros anuncios y no solo que cualquiera le dé clic, sino que le va a llegar le va a aparecer el anuncio a personas que tienen mayor probabilidad de darle clic y quedarse haciendo, digamos que algo dentro del sitio web. Pero deberías comenzar a través de objetivos de tráfico al sitio web, que es lo primero, y luego ya comienzas como a ajustar como un fine tuning más adelante, quizás de objetivos de venta, pero arrancas por tráfico al sitio web. Buenísimo. Además que has mostrado todas las opciones que hay dentro del mundo de Google Ads, así que dentro de un buen mix podrían llegar al objetivo de tener el tráfico deseado. De acuerdo. Buenísimo. Tenemos otra consulta más de José Alberto, que es, ¿qué se tiene que hacer para que aparezca ese porcentaje? ¿Se tiene que colocar un código web para hacer el seguimiento o una cuenta de Google Ads para ver los clics que se hacen en el botón de compra? Ok, para que aparezca ese porcentaje, sí, digamos que el proceso que debes seguir es, tienes tu cuenta de Google Ads, arrancas tus campañas de Google Ads y dentro de las opciones de configuración, digamos que en la llave que aparece en la parte superior, hay una opción que dice conversiones. Y entonces ahí lo que vas a hacer es que vas a generar la medición de las conversiones, tienes que generar un píxel o un código y ese código lo instalas dentro de tu sitio web. Una vez lo instalas dentro de tu sitio web, ya puedes arrancar a medir las ventas, puedes arrancar a medir, digamos que a mayor profundidad, clics en diferentes botones y demás, y ahí ya te aparecería ese porcentaje. Y por lo que veo, vale totalmente la pena hacer esa inversión de tiempo en sincronizarlo con Google Ads, porque toda la información que nos has mostrado y esos insights que se pueden sacar para ir ajustando la estrategia de marketing, creo que valdría totalmente la pena. Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Leopoldo también nos consulta, Google Ads es parecido al de Facebook. ¿Dónde lo encuentro? Ok, Google Ads es parecido, ¿sí? Los dos son herramientas publicitarias, tienen alcances diferentes. Con Google Ads basta con que lo tipees dentro de Google como Google Ads y ahí puedes entrar y basta con tu correo electrónico para crear tu cuenta. Y Facebook Ads lo mismo, digamos que Facebook Ads también simplemente tipeando encuentras Facebook Ads o el Business Manager de Facebook y ahí puedes abrir tu cuenta y arrancar a hacer publicidad. ¿Listo? Gran diferencia, Facebook no permite hacer publicidad en motores de búsqueda, en YouTube, con Google Shopping y demás. Esa es una diferencia fundamental. Claro, buenísimo. Después tenemos otra consulta de qué páginas o herramientas recomiendas para encontrar las keywords adecuadas para nuestros anuncios. Ok, esa es una muy buena pregunta. La mejor herramienta es la propia de Google, es decir, cuando abres una cuenta de Google Ads y le das clic también en la parte de configuraciones o en la llave que está en la parte superior, ahí vas a poder ver algo que se llama el planificador de palabras clave. Entonces, con ese planificador de palabras clave vas a entender cómo buscan las personas, cómo hablan las personas, cuánto vale cada uno de estos costos por clic, pero digamos que hay otras herramientas que son complementarias. Yo te recomiendo la de Google, que es el planificador de palabras clave, pero hay otras que no son tan robustas, como hay una que se llama Ubersuggest, si mal no estoy, que es de Neil Patel. Neil Patel es como el desarrollador de esta herramienta y es una extensión de Google Chrome. No es tan profesional como el planificador de palabras clave, pero es una extensión de Google Chrome donde tú haces una búsqueda y te dice el volumen aproximado de búsquedas de esa palabra. Entonces ahí te sirve también esa extensión de Google Chrome. Buenísimo. De todas maneras, la herramienta de Google es bien completa por lo que nos sigue explicando. Así que qué mejor que ir centralizando todas las necesidades que tengas para crear tu campaña de marketing alrededor de una misma herramienta. Buenísimo. Exacto. Además que el planificador de palabras clave de Google directamente te dice el nivel de competencia, es decir, no solo te dice el volumen de búsqueda, sino te dice, esta palabra tiene muchos competidores. Entonces tú ya tienes una idea de esta palabra es competida. Mientras que las otras herramientas no te dicen eso, simplemente te dicen, no sé, tienes 100 búsquedas, 200 búsquedas, pero no te dice los competidores. Buenísimo. Luego nos vuelven a tocar el tema de Facebook Ads.
¿Existen algunas estadísticas que demuestren cuál de las publicidades es más efectiva, la de Facebook o la de Google Ads? Claro que sí, claro que sí. Digamos que hay varios estudios, en realidad hay varios estudios que basta con que busques benchmarks o tasas de conversión en Latinoamérica por medio y te va a mostrar, por ejemplo, cuáles son las de email marketing, te van a mostrar las de Google, las de Facebook, te van a mostrar diferentes canales. Yo te recomiendo que de pronto quizás a través de HubSpot, HubSpot tiene informes muy interesantes que son un poquito más integrales y ahí te permite tener benchmark de la industria. Buenísimo, buenísimo. Tenemos muchas preguntas más que cada vez están viniendo, pero por tema de tiempos vamos a responder dos más. Una que me parece muy interesante, dice así: hola, es Matías Cortés de México. ¿Alguna idea o tip de cómo poder cobrar a clientes por llevar sus campañas? Sí, claro que sí, creo que es un tema más profundo. Bueno, podrías cobrar por resultados de negocio, es decir, porcentaje por cumplimiento de meta de ventas quizás, o podrías hacerlo sobre inversión publicitaria. Hay un par de documentos también por ahí que los puedes conseguir fácilmente. No sé si igual quizás por inbox o por interior escribes y te lo podríamos, digamos que hacer llegar quizás. Buenísimo, buenísimo. De ahí tenemos otra consulta también para entender qué se puede o no se puede publicitar en Google Ads, y es algo que quizás no se pueda publicitar en Google Ads, porque en Facebook sí hay ciertas restricciones como para medicamentos, alcohol. Lo mismo sucede en Google Ads. Sí, en realidad el tema del alcohol lo podemos publicitar, pero en algunas ocasiones hay limitantes de Google en donde se nos solicita algún tipo de documentación o seguramente nuestros anuncios van a quedar en revisión, los van a rechazar y vamos a tener que apelar eso, apelar la decisión. Pero todo lo que son, digamos que bebidas alcohólicas es un poco más complejo, todo lo que es industria farmacéutica también es un poquito más complejo y todo lo que es contenido de pronto un poco más asociado digamos que no sé, que puede llegar a estar entre la línea del contenido para adultos y no contenido para adultos. Entonces, toda esa línea quizás, digamos, es un poco complicada publicitarla. Totalmente entendible. Y bueno, en principio teníamos dos preguntas más, pero vamos a responder una extra, que es cuánto invertir por campaña de forma mensual y tenga mejores resultados, para tener buenos resultados en la campaña. Ok, eso va a depender del negocio, digamos que depende de las palabras, como lo veíamos. Yo puedo contarles, por ejemplo, la industria del travel o la industria de los vuelos es una industria muy costosa, entonces no puede ir uno con inversiones muy mesuradas, pero de pronto la industria del deportiva no es tan costosa, pero va a depender de las palabras. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al planificador de palabras clave, buscar estas palabras y así hacemos, digamos que una estimación de la cantidad de búsquedas y el costo por cada una de las búsquedas. Y ahí ya sabemos la inversión. Buenísimo, buenísimo. Y como te digo, René, hay muchas más preguntas que han dejado en el chat. En verdad que feliz de ver tantas personas interactuando. Y bueno, de hecho, este espacio ha sido un poco para ir indagando más en el tema de Google Ads. Es un tema que sí tocamos dentro del microdegree de Digital Marketing Specialist, en el que René, de hecho, es uno de los practitioners. Este es un programa educativo de 4 meses, que ya les voy a contar un poco más, pero primero que nada, René, gracias por tu tiempo, por contarnos más acerca de Google Ads y entender la importancia de cómo utilizar ese tipo de herramientas para hacer mucho más viral o hacer mucho más exponencial los efectos dentro de tener una campaña de marketing en el mundo digital. Así que súper. Claro que sí, encantadísimo, encantadísimo de poder participar en este microdegree y poder fortalecer mucho más estos conocimientos. Así que nada, para que nos cuentes, claro, mucho más de este microdegree tan interesante que es bien integral. Total, total. Eso es lo que buscamos. Los microdegrees como producto dentro de la línea Creana busca enfocarse en un rol altamente demandado en el futuro, y ser un Digital Marketing Specialist es uno de estos roles altamente cotizados. Sea que trabajes en una empresa dependiente, sea que trabajes de forma independiente o si estás teniendo un negocio el que quieras impulsar. Entonces, como producto, el microdegree es un programa de aprendizaje digital de 4 meses certificado con empresas destacadas en Latinoamérica.
y tiene una metodología cohort-based en la que a través de, o sea, tenemos promociones con una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, a lo largo de esos 4 meses, que tenemos nuevamente fecha de inicio y fecha de fin súper claro, vas a tener que cumplir ciertos requisitos para poder cumplir con los objetivos académicos esperados en el programa. Además, tenemos una metodología que es blended. Tenemos una parte de cursos pregrabados en la que tenemos a nuestros practitioners que nos cuentan más acerca de los contenidos. De hecho, René, como les comenté, es parte del team de los practitioners de este microdegree y tenemos muchos más profesionales que también nos van a contar y nos van a navegar alrededor del journey académico que tenemos pensado. Pero adicionalmente tenemos todo un grupo de actividades de forma síncrona, tanto mentorías como talleres para que ustedes puedan complementar los contenidos que están viendo en la parte grabada. Y finalmente, para asegurarnos que estén aprendiendo acerca del contenido, tenemos la evaluación por proyectos, para que no solamente quede en el ámbito teórico a través de exámenes, sino que lo puedan tangibilizar a través de proyectos parciales acerca de un ejemplo real. Desde la empresa en la que están trabajando, desde algún emprendimiento o quizás un caso hipotético. Pero todo eso lo van a poder poner en práctica. Luego, como tenemos la metodología de aprendizaje, nosotros buscamos en un aprendizaje holístico. Normalmente los programas de aprendizaje se centran mucho en el 10% del aprendizaje a través del aprendizaje formal. Este aprendizaje formal, llámese artículos, videos, toda herramienta que tradicionalmente conocemos como aprendizaje. Pero nosotros buscamos tener nuevamente un aprendizaje complementario con un 20% de peso en el aprendizaje social, que es a través de las mentorías, y también a través de la interacción con los estudiantes o con los que participas, y finalmente el 70%, que es el que tiene mayor peso, que es el aprendizaje vivencial a través de los proyectos. Así que con esto nos aseguramos de que tú puedas no solamente entender el marco teórico, sino también que puedas ponerlo en práctica y lo puedas dialogar entre tus mentores y también con los estudiantes. Vamos a la siguiente, por favor. Ya específicamente hablando del microdegree para Digital Marketing Specialist, en el que René es practitioner, lo que buscamos es tener un programa que te dé una visión mucho más completa acerca de cómo crear tus propias campañas de marketing digital, siendo esta una de las competencias altamente destacadas en el futuro. En ese microdegree van a aprender a crear contenido de valor, llegar a tu audiencia, definir una estrategia y campañas de marketing a través de las distintas herramientas de las redes sociales como Facebook Ads, Google Ads, Email Marketing, etc. Y todo esto armando un plan de marketing digital integral para poner en práctica lo aprendido directamente a la empresa en la que estén o algún emprendimiento. Como les comenté, el microdegree tiene toda una parte grabada a través de 8 cursos, que de hecho les vamos a contar un poco más adelante de qué van a consistir y quiénes son los responsables de dictar estos cursos. Y como vemos en la siguiente lámina, tenemos todo un journey académico a lo largo de los 4 meses. Porque sí, 4 meses suena como hay un montón de cosas por hacer y eso es totalmente lo que sucede y es son 4 meses bastante ricos de conocimientos. En el mes 1 tenemos todo un momento de inmersión en el programa, en una semana de onboarding, para entender qué es lo que van a ver a lo largo del programa, tener un ciclo introductorio para poder nivelarse y comenzar con el pie derecho todos los contenidos. Se le van a activar los cursos y van a tener mentores asignados, y a lo largo del programa ya como tal van a tener entregas de proyectos parciales, todo que alimenta en el mes 4 un proyecto final, también feedback constante de sus proyectos y al final la clausura. Y de forma transversal, como pueden ver en la parte inferior, vamos a tener sesiones 1 a 1 con los mentores asignados, estos proyectos obligatorios para poder aterrizar lo que están viendo en clase, sesiones en vivo a través de formato talleres con temáticas complementarias a lo que van a ver en la parte grabada, y finalmente interacción vía Slack como nuestro canal oficial para crear comunidad entre los mentores y los estudiantes. Ahora se preguntarán, ok, ¿cuáles son los temas que vamos a ver y quiénes son las personas responsables de darnos esos temas? Bueno, tenemos un equipo enorme de practitioners que nos van a acompañar en este journey. Tenemos a Melissa, que se encarga de dictar el curso 1 de Fundamentos de Marketing Digital, Gustavo del curso 2 de la Estrategia de Contenidos, Verónica acerca de SEO, cómo posicionar tu marca en Google, René, que es el responsable del curso 4 de Paid Search, SEM con Google Ads. También tenemos a Nicolás, que se encarga de dictar el curso 5 de Administración de Facebook e Instagram, curso 6 a través de Facundo, de Email Marketing, y finalmente Florencia con el curso 7 y 8, Analítica Web y Creando tu Plan de Marketing Digital. Pero además de los practitioners, también tenemos un rol súper importante que nos va a acompañar en toda la parte síncrona, que son los mentores,
que son las personas responsables de poder asegurarte que tú puedas tener feedback de tus proyectos, se encargan de dictar los talleres síncronos y también de tener las sesiones 1 a 1. Tenemos a Virginia, Gianmarco, Romina, y también en la siguiente lámina vamos a poder ver a Zdenka, a María José y a María Fernanda, que son las especialistas en poder acompañarlos en este journey. Pero bueno, desde ya les agradecemos muchísimo de haber participado, pero qué mejor de que antes de cerrar este live es preguntar a René cuál es su experiencia siendo un practitioner de nuestro microdegree, para saber de primera mano, porque claro, yo puedo decir que es increíble el programa, pero qué mejor que René que pueda contar un poco su experiencia. Claro, yo creo que lo más interesante de estar como practitioner del microdegree es poder transmitir, digamos que esa visión que no es solo de nuevo una visión desde un solo frente, desde el frente de pronto de agencias y demás, sino es contarlo desde el negocio, contarlo desde habiendo sido cliente, habiendo sido agencia, digamos que desde diferentes frentes. Es algo que hubiese querido yo de pronto que anteriormente hubiera un curso con estas características, un microdegree con estas características en donde me formara desde los diferentes aspectos y de una forma tan completa. Entonces, sin duda alguna, la experiencia es supremamente positiva. Yo creo que es una oportunidad grandísima para crecer y adicional a eso para aprender de gente que lleva bastante tiempo en la industria. Totalmente. Justamente buscamos esas diferentes perspectivas, no solamente a través de los practitioners que tienen diferentes backgrounds, experiencias en muchas industrias, sino también a través de los mentores y finalmente la interacción con los otros estudiantes. Así que eso lo rescato mucho porque te da una visión mucho más holística y qué mejor que invertir 4 meses de tu tiempo para poder entender toda esa visión completa acerca del marketing digital. Buenísimo, René. Nuevamente te agradezco mucho por tu tiempo, por contarnos más acerca de Google Ads. Y bueno, para todas las personas que estuvieron acá conectadas a la sesión, pueden recibir más información de este microdegree escaneando este QR para contactarse con un asesor académico. Y además, por haberse conectado a este live, tienen descuento exclusivo por ser parte de esta sesión. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. No sé si tienen alguna consulta acerca del programa, la pueden dejar en el chat sin problemas. Edison, veo que tienes la mano levantada. Sí. ¿Tienes alguna consulta? Pues inicialmente darles buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, qué pena, ahí les ofrezco disculpas. Ando pues por aquí desde la calle participando de su espacio, pero muy agradecido pues como por esta información. Quería preguntarles acerca de valores, porque yo entiendo pues que son 4 meses, pero quisiera de pronto tener información sobre algún valor o cómo nos podemos proyectar con este tema de los costos para participar. O sea, ¿te refieres sobre la certificación? Sí, porque pues obviamente el espacio es muy importante, pero quisiera como tener de pronto un valor base para poderme presupuestar. Muchas gracias. Bueno, sí, total. A ver, dale. Bueno, de mi lado, desde la parte de la certificación, de hecho, ese microdegree tiene ese certificado, está co-certificado con la Universidad UTEC en Perú, una universidad de tecnología muy reconocida también en Latinoamérica, para que puedan avalar el diseño educativo que hemos hecho de ese programa. Eso en primera instancia. Y si quieres conocer un poco más acerca de los precios del microdegree, te invito a poder escanear el QR para que puedas contactarte con un asesor académico. Sí, ya lo escaneé, sino que de pronto la invitación es a que lo tome hoy. Y yo soy un poquito más metódico para tomar este tipo de decisiones. Es por eso. Y también entiendo que es una estrategia como tal, que obvio, si estamos hablando de marketing y mercadeo, tenemos que aplicarlo también para los cursos. Pero también pienso que no, de pronto es, por lo menos aquí en Colombia, somos un poquito más metódicos para tomar este tipo de decisiones. Entonces, pues, voy a escribir por el interno y miramos si podemos participar de esta gran oportunidad. Muchas gracias. El asesor académico te va a ayudar a esclarecer todas las dudas que tengas, así que los invitamos a que puedan conectarse a través del WhatsApp, del link que también está compartiendo Oscar, o escanear por el QR. Buenísimo. Y bueno, Eduardo tiene una consulta. ¿Tienen algún descuento para los usuarios premium? De hecho, lo que buscamos es que si te has conectado a esa sesión, tú de todas maneras vas a tener un precio especial, así que no dudes en contactarte con los asesores. De ahí, Oscar consulta. Me gustaría conocer cuál será la dinámica y o interacción con el expositor o profesor.
Los practitioners, como les había comentado, ven toda la parte de los cursos asíncronos. Eso quiere decir que ellos desde el inicio de la concepción de ese programa trabajaron en contenido para cada uno de los 8 cursos y lo grabaron dentro de nuestros hubs de Creana. Y estos cursos van a tenerlos presentes a lo largo de todo el microIRI, y una vez que acabe el microIRI también van a tener acceso a este contenido. Quienes van a estar acompañándolos de forma síncrona son los mentores. Los mentores también tienen mucha experiencia práctica en la temática de marketing digital, y los van a acompañar a lo largo del microIRI, dando las sesiones 1 a 1, dando feedback acerca de sus proyectos, y también a través de los talleres con temáticas complementarias. Bueno, chicos, creo que ya no hay más consultas acerca de los microIRIs. Nuevamente les agradecemos a todos por haberse conectado y estar muy felices también de haber compartido con René esta tarde. René, gracias nuevamente por tercera vez o cuarta vez, porque estamos muy felices de haber contado contigo hoy. Y ya saben que cualquier consulta o duda lo pueden hacer a través del chat de WhatsApp que está compartiendo Oscar en ese minuto, y también escaneando el QR. Así que nada, muchísimas gracias a todos por conectarse y espero que tengan una buena noche. Chao, chao.